Muy bien, hermanos, en esta noche entonces los estamos saludando para la gloria y honra de Dios. Vamos a continuar con el estudio de educación en salud. Por estos días venimos estudiando lo que es el presente y futuro de la obra médico-misionera. ¿Sí? En eso nos hemos detenido. eh, en estudiar lo que en esa época se le tituló el futuro de la obra médico-misionera, pero han pasado muchos años y hoy podemos decir que es el presente de la obra médico-misionera para la gloria de Dios. Bueno, todos sabemos del proyecto que el Señor ha puesto en la mente de nuestros hermanos. Estamos orando por esto. Cada día pues hay noticias. Hoy estuvimos, la hermana Gabriela López estuvo averiguando unas tierras por allá en los llanos orientales para tener una idea del ofrecimiento que se nos hizo en el día de ayer para la gloria de Dios. Y ella estuvo averiguando ciertos lugares y hay unas tierras muy bonitas allá en el llano, en los llanos orientales, pues todo es plano, ¿no? Todo es plano, hay buen agua, hay buen calor. Y bueno, hay ciertos sectores donde se podría pensar, porque yo tengo noticias de muchos adventistas, no de los nuestros, pero muchos que me han escrito, inclusive de los llanos orientales y que están viviendo en el campo. Estuvimos averiguando, hermano, y allá se consigue hectárea a 4 millones de pesos, a 4 millones, por tener una idea nada más. No estamos diciendo que ya es allá, pero por tener una idea. Ahora estamos por ahora instruyéndonos, ¿no es cierto? Instruyéndonos cómo es la obra Sí. médico-misionera. Estamos a punto de terminar este capítulo. Hoy Hermano vamos, Carlos, vamos a continuar. Sí, mi hermana Eunice, la y escuchamos, hermanita. no sé si yo anoche le dije bien dónde es la tierra, es en el Meta. Sí, en el Meta, en el Meta. Entonces estuvimos averiguando en el Meta porque por allá estuvo este servidor hace unos 35 años. Estuvimos averiguando. La hermana Gabriela por allí consiguió una tierra en Puerto Rico que la están ofreciendo. Y bueno, por tener una idea nada más, ¿no? Nos falta conversar con la hermana Beatriz para saber en qué lugar es, porque allá hay muchos pueblos. Así como en todo departamento hay muchos lugares, tenemos que ubicarnos si es en lejanías, si es en mesetas, si es en Puerto Rico, Meta, si es Pero en dice Villavicencio. que la Loma, por ahí está como que cerquita Puerto Gaitán. Ah, bueno, ya, si es cerca a Puerto Gaitán, es cerca al Casanare. Bueno, hay que averiguar primero, está bien, pero bueno, estamos orando por eso. No sabemos si es allá, si es en el Tolima, si es en Cundinamarca, en Antioquia, en Nariño, no sabemos. Estamos orando y bueno, el Señor proveerá. Bueno, por ahora estudiemos esta parte, instruyámonos. Voy a ir leyendo, hermanos, y por favor, siéntanse libres de opinar, de compartir sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones, sus preguntas. Acá dice, bueno, lo último que estudiamos, hermanos, la vez pasada, ¿cierto? Solamente por hacer un recorderis. Acuérdense que estudiamos que se cerrará la puerta. Eso fue un consejo que decía, hermanos, sean cuidadosos, muy cuidadosos. Hay una obra a realizarse por los médicos misioneros que cumple la descripción dada en Mateo 24 del 48 al 51. El Señor está obrando para alcanzar al más depravado. Muchos conocerán lo que significa ser atraído a Cristo, pero no tendrán valor moral para luchar contra el apetito y la pasión. Pero los obreros no deben desanimarse por ello, porque está escrito, ¿qué está escrito? En el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, a pesar de que hay muchos que no van a creer, pues otros van a creer. Y el Señor nos está dando evidencia de que sí, el Espíritu Santo sigue obrando y nosotros somos evidencia de eso. El Señor nos ha dado a nosotros
la fe para creer, nos ha dado la fe para perseverar. Cuando muchos se han desanimado, cuando muchos han vuelto atrás, el Señor a nosotros nos ha conservado la fe y eso es un motivo de gratitud y es un motivo para seguir adelante. Recuerden, hermanos, el Señor empezó una obra en nosotros y Él no la va a dejar a mitad de camino, ¿cierto? Él la va a terminar. Si nosotros hacemos nuestra parte, Él, inclusive para hacer nuestra parte, Él nos da el valor y nos da las fuerzas y nos da el poder para vencer, su justicia, sus méritos. El sacrificio de Cristo en nosotros no tiene que ser en vano, tenemos que continuar. A veces tropezamos, caemos, todavía tenemos defectos, todavía tenemos impurezas, todavía. Pero la obra de la santificación es una obra diaria y progresiva que se aferra a la fe de la justicia de Cristo. Eh, Tenemos que seguir adelante, tenemos que animar a otros, tenemos que alzar a mirar, alzar a mirar a nuestro alrededor y ver todas esas almas que están necesitando urgentemente que nosotros les ayudemos, que nosotros les prediquemos. Atados a la ley y al sábado, dice este título acá. El monumento recordativo de Dios, el sábado o séptimo día, recuerdo de la obra que hizo al crear al mundo, ha sido desplazado por el hombre de pecado. Ya sabemos que el hombre de pecado es ese sistema papal, el sistema del anticristo, ¿sí? Ese cuerno pequeño de Daniel 7, esa gran ramera de Apocalipsis 17. El pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha que ha sido abierta en su ley. Hoy en día, hermanos, usted le pregunta a la mayoría de personas en el mundo, ¿cuál es el verdadero día de descanso? Ellos no le van a decir que es el sábado, van a decir que es el domingo. Bueno, lamentablemente han sido educados para eso. Y el hombre de pecado, este sistema papal, ha hecho una obra, ha hecho una brecha, ha hecho un gran daño en la ley de Dios, ¿no? Ha pensado en cambiar esos tiempos y la ley, y casi lo ha logrado. Ya estamos asistiendo, hermanos, a un decreto que rige a partir de septiembre en Estados Unidos, donde todas las instituciones educativas deben públicamente tener los 10 mandamientos, pero no son los 10 mandamientos de la Biblia, ¿verdad? Son los mandamientos católicos o los mandamientos del clima, del cambio climático, los que van a exhibir. Lo más seguro es que lo van a hacer porque es un decreto ya. Ellos no van a estar pensando, ellos no van a estar pensando en que están violando la conciencia. Bueno, dice, entonces nosotros tenemos como pueblo de Dios una obra especial que hacer para reparar la brecha que ha sido abierta en su ley. Hermanos, miren, voy a hacer una pregunta aquí para que mis hermanos intervengan. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cierto? El remanente fiel. El apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Eso no nos hace a nosotros exclusivistas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no hacemos alarde de que nosotros somos el pueblo de Dios y que los demás, entonces todo el mundo está perdido. Pero somos un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que no se une al mundo ni se une en yugo desigual con los incrédulos. Y nosotros tenemos que conservar nuestro puesto, nuestro estatus que el Señor nos ha dado como remanente. ¿Sí? Hay algunos que nos dicen, nos quieren culpar o tildar de exclusivistas. Es que ustedes se creen los únicos y como ustedes no hay nadie más. No, hermanos, somos únicos porque somos el remanente. Usted puede ser parte de ese único pueblo, de ese pueblo santo. Venga, obedezca y gloria a Dios. ¿Sí? Y gloria a Dios. Los que eran exclusivistas eran los judíos, porque ellos decían, si tú no eres judío, no eres descendencia de Dios.
pero nosotros somos gentiles, pero a la vez somos israelitas espirituales. Todo aquel que quiera creer, obedecer y seguir al Señor será bienvenido. El Señor lo injerta en la cepa, ¿sí? A nosotros nos ha injertado. Pero eso, hermanos, eso de que no seamos exclusivistas, nos tiene que decir a nosotros que somos un pueblo especial. Por lo tanto, nosotros debemos sentir que somos un pueblo especial, porque el Señor dice, vosotros sois mi especial tesoro, ¿sí? El Señor nos llama manada pequeña, linaje escogido, real sacerdocio. Y como tal, hermanos, no podemos nosotros, aunque estamos en el mundo, no podemos congeniar con el mundo. Tenemos que sentir que somos diferentes. ¿Y en qué somos diferentes, hermanos? Por favor, opinen. ¿En qué somos diferentes para ser un pueblo especial? Hagan el favor de opinar, hermanos. Dios Hermano, los buenas bendiga. noches. Siga, hermana. Bueno, vamos a escuchar a la hermana Gabriela y luego a la hermana Argenis. Por favor, adelante. Gracias. Sí, yo digo que nosotros somos un pueblo especial porque tenemos la doctrina verdadera y eso nos hace ser un pueblo, aparte de ser especial y que tiene un gran tesoro, también pues tenemos una gran responsabilidad porque sabemos, ¿no? Que como pueblo de Dios, como verdadero pueblo de Dios, no todo va a ser pues positivo y cosas de bendiciones, sino que también van a venir cosas en contra. Entonces, a veces este privilegio, más bien nosotros lo depositamos y la esperanza nuestra es para la vida eterna. Ahí es la recompensa más que todo. Porque en esta tierra, dice el Señor Jesús, que vamos a sufrir aflicciones, más que, sin embargo, con Él las vamos a vencer. Entonces yo digo eso, que somos el pueblo elegido, porque el Señor a nosotros nos ha depositado esas grandes verdades en el tiempo del fin y mirando ahora cuánta doctrina falsa y cuánta confusión y Babilonia que se mira, cuánta gente está cayendo en ese engaño de que solo son dos personas la divinidad. Entonces, uno personalmente se puede sentir privilegiado y dichoso y agradecido con Dios. Y, y aparte de todas esas sensaciones bonitas que nos hace sentir el ser hijos de Dios, pues eso, ¿no? No olvidar que también tenemos una responsabilidad de llevar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muchas gracias. Amén, hermana Gabriela, hermana Argenis. Gracias, hermano Carlos. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Eh, sí, la hermana Gabriela habló de que este pueblo especial, ese pueblo al que el Señor le llama real sacerdocio, pueblo escogido, linaje especial del Señor, nos debe caracterizar, para mí en primer lugar, la pureza doctrinal, porque de que no se parta de ahí, pues todo lo demás eh, va a estar dañado, ¿sí? Y además porque pues el Señor dice que eh, tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra. Entonces, eso es lo que debiera caracterizar en primer lugar a este pueblo especial, la pureza doctrinal. Y el Señor, pues cuando eh, llama a ese pueblo, quería que fuese un pueblo apartado, pues le enseña al pueblo en qué debía ser especial, ¿sí? A nosotros nos debiera caracterizar y nos estamos empezando a caracterizar y por eso a este grupo de hermanos los han, digamos, señalado y denunciado como engañadores, porque ya ellos se dieron cuenta la gran diferencia que hay en la doctrina de este grupo remanente,
ese pueblo al que el Señor vendrá por ese pueblo. El Señor además quería que ese pueblo tuviera una educación especial, apartada, ¿sí? Porque la educación marca, señala un rumbo en la vida, ¿sí? La forma de pensar, de actuar. El Señor quería que este pueblo no se fuera a la ciudad, estuviera en el campo y tuviera digamos, un estilo de vida muy, muy diferente, de mucha paz, de mucha tranquilidad, pero también de mucho trabajo, ¿sí? Desde allá, desde el campo. El Señor desea que seamos especiales en la forma de vestirnos, en la forma de hablar, en la forma de relacionarnos con los demás, en la forma de alimentarnos. Es decir, un pueblo en donde ya se note la diferencia, esa línea de separación. Cuando eso suceda, pues entonces aún más la ira del dragón va a ser contra este remanente. Gracias, hermano Carlos. Muy bien, hermana Argenis. Muchas gracias por esas palabras y por ese aporte. Hermana Ángela. Sí, hermanito. Bueno, de acuerdo con la hermana Argenis, somos un pueblo diferente porque, bueno, tenemos el don profético. Tenemos dos características, o digamos tres características, que es los mandamientos de Dios, resaltamos la ley de Dios. Tenemos el profeta de los últimos tiempos y creemos en la justificación por la fe en Cristo. O sea, la fe en Cristo Jesús. No somos legalistas, porque nosotros obedecemos por fe en Cristo Jesús, con el poder que Cristo nos imparte para que podamos obedecer. Por eso no somos legalistas, porque si fuéramos legalistas, pues nos daríamos la gloria y la honra y solamente, pero no se la daríamos al Señor. Entonces tenemos esas tres características, ¿sí? Tenemos la fe de Jesús, la justificación por la fe en Cristo, exaltamos la ley de Dios y tenemos el profeta, por lo tanto nos acoplamos, estamos sujetos a esa, digamos, a esos consejos que Dios nos da a través de su profeta, porque un pueblo sin profecía será disipado. Entonces, todo esto que comenta la hermana Argenis es gracias a que nosotros no desechamos el profeta, que si lo desecháramos, entonces nos tendríamos que ir para donde los testigos de Jehová o los pentecostales o los unitarios, para cualquier otra religión, que ellos sí desechan el profeta. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermana. Muchas gracias, hermanos. Bueno, qué bonito, hermanos. Es muy alentador. Primero, saber que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. En el mundo común se suele seleccionar. En el mundo común se suele seleccionar a las personas, ¿sí? Y los muchachos, los jóvenes, sienten como una alegría. Yo fui seleccionado en el colegio para representar a mi colegio. Yo fui seleccionado en la empresa para representar la empresa, o yo fui seleccionado en el bar. Bueno, el Señor a nosotros nos ha buscado, nos ha encontrado y nos ha dado unas verdades y nos ha hecho un especial tesoro, su pueblo. Y obviamente, como pueblo de Dios, pues el Señor ha puesto, quiere poner su sello sobre nosotros. Él ha puesto su sello. Y ese sello, hermanos, nos identifica como guardadores de los mandamientos de Dios y guardadores del sábado. En este contexto, es que estamos estudiando este punto. El pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha que ha sido abierta en su ley. La ley de Dios ha sido atacada, está siendo demolida, y nosotros como el pueblo de Dios vamos a reparar esa brecha, esos huecos, esa demolición que le están haciendo a la ley.
Nosotros somos los llamados a reparar eso. Y cuanto más nos acercamos al fin, más urgente se vuelve esta obra, dice. Todos los que amen a Dios demostrarán que llevan en su sello observando sus mandamientos. Entonces, el Señor nos ha dado ese honor, ese privilegio. Hemos sido seleccionados por Él. Él nos ha buscado, nos ha encontrado, Él nos ha escogido, ¿sí? Y ahora ha puesto su sello sobre nosotros. Él nos ha dado la fe para creer y la fuerza y el poder para obedecer. Entonces, se vuelve urgente que nosotros reparemos ese daño que se le ha hecho a la ley, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que llevamos el sello de Dios? Guardando sus mandamientos. Son los restauradores de la senda en que se ha de andar. Mire, cuando hay una carretera que está dañada, llena de huecos, hay brechas, hay huecos, hay, está dañada la vía, no se puede andar. Restauradores de calzadas, se nos dice a nosotros, reparadores de portillos. Entonces, son los restauradores de la senda en que se ha de andar. La verdadera obra médico-misionera está inseparablemente vinculada con la ley de Dios, con la reparación, con la observancia de los mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el sábado, puesto que es el gran monumento recordativo de la obra creadora de Dios. Hermanos, lo repetimos, en el mundo hay alrededor de 8.000 millones de habitantes, 8.000. De esos 8.000, hay unos aproximadamente 30 millones que profesan ser el pueblo de Dios, entre los adventistas del séptimo día. Pero entre esos 30 millones, habemos un puñadito de fieles adventistas genuinos. Entonces, de verdad que es un privilegio, es un honor formar parte de esa manada pequeña. ¿Sí? Debemos hacer eco de ese honor. Somos responsables, ¿cierto? Debemos permanecer fieles. ¿Sí? Su observancia, la observancia del sábado, se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Este es el ministerio que el pueblo de Dios debe realizar en este tiempo. Recuerden, hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Porque hoy en día, a pesar de que hay casi 30 millones de adventistas, no todos están guardando los mandamientos. Es más, la mayoría de esos adventistas ya creen y enseñan que no se puede guardar los mandamientos hasta que Cristo venga. Y la mayoría de esos adventistas ya se están preparando para rechazar el sábado y guardar el domingo. Yo acabo de leer un artículo donde la iglesia adventista está apoyando a aquellos que están en pretexto de la libertad religiosa. La iglesia adventista está apoyando y firmando para que se respete el domingo como día de descanso. En pretexto de la libertad religiosa, ellos dicen, nosotros no queremos que a nadie se le viole la conciencia. Y entonces firmamos este acuerdo para que se respete el sábado, el domingo o cualquier otro día de la semana que la persona no quiera trabajar. Entonces estamos apoyándolos a ellos en pretexto de la libertad religiosa. Yo les pregunto, hermanos, el Señor a nosotros, como sus hijos, nos ha enviado a defender los derechos de los católicos, nos ha enviado a defender el domingo, nos ha enviado a defender el derecho de los espiritistas, nos ha enviado a defender a los krishnas o a los evangélicos. No, a eso no nos ha enviado. El Señor nos ha enviado a defender el santo sábado, a proclamarlo, a guardarlo y a reparar la ley de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con el santo sábado y con el primero y segundo mandamiento que han sido atacados, el primero cambiado, el segundo borrado, ¿cierto? Pero el Señor nos ha enviado a nosotros a defenderle los derechos a un católico y a firmar acuerdos
solicitando libertad religiosa para el católico. Si el domingo es un día normal de trabajo, para el Señor en la Biblia el domingo es el primer día de la semana y es un día de trabajo. 6 días trabajarás. Pero en ese falso concepto de libertad religiosa, los adventistas de la corporación están firmando acuerdos para que los que guardan el domingo les sea respetado su domingo. Hermanos, eso es preparar el terreno para que desde los púlpitos, como se está profetizado, se enseñe a guardar el domingo. Bueno, entonces, su observancia, la del sábado, se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Este es el ministerio que el pueblo de Dios debe realizar en este tiempo. Este ministerio debidamente cumplido impartirá ricas bendiciones a la iglesia. Entonces, acá nos habla de la marca de aquellos que aman a Dios y obedecen su ley. Qué interesante, hermanos, que Dios tiene su sello, ¿no es cierto? Con el que nos identifica. Él nos conoce. ¿Y cómo es que nos conoce? Entre tantas gentes, ¿cómo es que Dios sabe? Bueno, alguien dirá, es que Dios es omnisciente y Él todo lo sabe. Bueno, está bien, pero hay una marca especial, hay un sello, hay una señal especial con la cual Dios identifica a su pueblo. Leamos. La marca de aquellos que aman a Dios y obedecen su ley. La verdadera simpatía entre el hombre y su prójimo ha de ser la señal que distinga a los que aman y temen a Dios de los que no tienen en cuenta su ley. Cuán grande es la simpatía que Cristo expresó al venir a este mundo para dar su vida como sacrificio por un mundo agonizante. Su religión indujo a la realización de la genuina obra médico-misionera. Hermanos, nosotros debemos recordar que nuestro modelo, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Y Él realizó la genuina obra médico-misionera. Entonces, si queremos ser nosotros, si nos estamos preparando para ser obreros médicos misioneros genuinos, pues sencillamente hay que ir a las Escrituras, hay que ir al Espíritu de Profecía y leer todo lo que el Señor hizo en la obra médico-misionera e imitar, seguir su ejemplo. ¿Sí? Ahora, Satanás nos ataca. Y aquí dice, bueno, respondiendo a los asaltos de Satanás y nuestro ejemplo ante el mundo. Vamos a ver qué dice. El Señor desea a través de su pueblo que respondamos a los asaltos de Satanás mostrando obediencia a los principios ideales. ¿Cómo creen, hermanos, que Satanás se siente cuando él ve que hay unos pocos seres humanos que sí obedecen a Dios, sí guardamos sus mandamientos, sí aceptamos la ley de Dios como eterna, vigente, sí aceptamos la justicia de Cristo y el poder para obedecerlos? Pues el diablo no va a estar tranquilo, ¿verdad? Porque él dice, es que la mayoría, yo los tengo engañados y la mayoría me obedece. ¿Y cómo es que hay esta secta, este puñadito de creyentes? Entonces el diablo se enceguece y sale con gran ira, sabe que le queda poco tiempo y obvio, va a hacerle la guerra al remanente, ¿sí? Él desea que nuestras instituciones de salud testifiquen de la verdad, Dios, ¿no? ¿Sí? Dios desea que nuestras instituciones de salud testifiquen de la verdad. Hermanos, nos estamos preparando para ser verdaderos obreros médicos misioneros. Y el verdadero obrero médico misionero, el verdadero educador, el verdadero cristiano, cualquier institución que forme o de la que haga parte, tiene que saber y proponerse que esa institución, así sea de salud, de educación o de lo que sea, debe testificar de la verdad. Por eso me dio mucho gusto escuchar a la hermana Argenis cuando dijo pureza doctrinal. Pues claro, ¿no? De nada sirve, hermanos, ir a servir a la gente, atender pacientes, sembrar, vivir en el campo,
De nada sirve si no tenemos la pureza doctrinal. De nada sirve. Por eso es muy importante estudiar la verdad y practicar, creer y practicar la verdad, ¿cierto? Especialmente en lo que tiene que ver con la ley de Dios. Si hemos de algún día, si el Señor, hermanos, si nosotros, miren, si nosotros somos obedientes a su ley y a sus mandamientos, el Señor nos va a entregar la posibilidad de tener una institución de salud, de educación, porque Él ve que sí vamos a ser capaces de dar testimonio de la verdad. Entonces, Él va a proveer los medios. Y si Él ve que habemos personas que estamos dispuestas a testificar de la verdad, el Señor nos va a llevar y va a traer a otros que van a ser capaces de testificar de la verdad. El Señor no nos va a permitir levantar una institución que denigre la ley, que pisotee la ley, que dé mal testimonio de la ley, que no dé testimonio de los buenos principios. No nos va. Si alguna vez se levanta una institución así, uno tiene que saber que no proviene de Dios. El diablo también dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuántas instituciones, hermanos, tienen los falsos pastores? David Gates tiene avionetas, tiene emisoras, Gates tiene puestos de avanzada y yo no recuerdo cómo es que le llaman a estos lugares donde se están yendo. Bueno, hay tantas instituciones. Los católicos, hermanos, los católicos tienen instituciones de salud. Ellos tienen hospitales, tienen. Son dueños de los hospitales, los católicos. Bueno, el diablo les ha entregado el dinero y se han adueñado ellos de las riquezas, han vendido la salvación, han traficado con el perdón, han atemorizado con el infierno y le han quitado las riquezas a la gente. Y entonces han creado sus instituciones educativas, sus instituciones de salud. Lo han hecho. Pero Dios tiene un pueblo fiel. Y si Dios tiene pueblo fiel, y si es su voluntad, pues el Señor también nos va a permitir a nosotros tener una institución que testifique, hermanos, de esa verdad. Será una gran bendición, por sencilla que sea la institución, hermanos, saber que esa institución la dirige el Señor y que los que vamos a estar allí, hermanos, vamos a testificar de la verdad para la honra y gloria de Dios. Darán a la obra un carácter que debiera continuar en estos últimos días, restaurando al hombre a través de la reforma de hábitos, el apetito y la pasión. Los adventistas del séptimo día deben presentarse ante el mundo a través de los principios de la reforma pro salud que Dios nos ha dado. Interesante, ¿no? Que diga esto. Ahora, ¿cómo se están presentando hoy en día los adventistas del séptimo día ante el mundo? ¿Cómo se están presentando? Con la música del mundo, ¿no? Con los instrumentos del mundo, con las prácticas del mundo, con las doctrinas de Babilonia. Así se están presentando, haciendo eventos que el mundo hace, adorando como el mundo adora. Y la reforma pro salud, o sea, ¿ustedes creen que en el mundo se conoce a los adventistas porque practican la verdadera reforma pro salud? No, porque ellos en sus paseos, en sus banquetes toman Coca-Cola, porque ellos consumen carne, porque ellos comen lo que quieren, a la hora que quieren, cantidades que quieren. No hay discernimiento espiritual y no hay diferencia entre la verdad y el error. Esa no es la carta de presentación de los adventistas del séptimo día ante el mundo. Pero debe ser nuestra carta de presentación, porque aquí, hermanos, en este manuscrito titulado El propósito de Dios en el establecimiento de sanatorios, escrito en 1899, dice, hermanos,
Los adventistas del séptimo día deben presentarse ante el mundo a través de los principios de la reforma pro salud que Dios nos ha dado. O sea, hermana Gabriela, nuestra carta de presentación, hermana Eunice, hermano Jairo, hermano Luis, nuestra carta de presentación ante el mundo, ¿qué es? Son los principios de la reforma pro salud que Dios nos ha dado, pero la verdadera reforma pro salud, ¿sí? No una reforma pro salud que practique situaciones o que tenga prácticas o maneras de prevenir y sanar que Dios no aprueba, como es la homeopatía y todas esas ciencias que hemos mencionado, esas terapias que no son aprobadas por Dios, el uso de medicamentos que no es aprobado por Dios, o la hipnosis, o la quiropraxis, o la reflexología. No, esa no es la carta de presentación de un adventista verdadero. Tiene que ser los principios verdaderos de la reforma pro salud. ¿Cuáles son? Bueno, la única manera que Dios aprueba para prevenir y sanar, ¿sí? Que es el poder de Dios actuando a través de los sencillos agentes de la naturaleza y nosotros obedeciendo esas leyes de la salud. La verdadera, hermanos, nuestra carta de presentación no es el logo ecuménico. Esta tarde yo pasaba por aquí cerca, donde hay un templo adventista, que lo construyeron justamente enseguida de un templo evangélico. Y yo miraba el logo del templo evangélico que tiene las 3 rayitas, y ahí al lado está el logo de la iglesia adventista que tiene las 3 rayitas. Y yo decía, y es que estas personas ni siquiera se ponen a pensar la similitud que hay entre esos logos. No preguntan por qué esos logos son casi similares, porque casi contienen lo mismo, porque no tienen discernimiento, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que esa es nuestra carta de presentación, ¿sí? Los principios de la reforma pro salud que Dios nos ha dado. Es muy importante, hermanos. Nuestra carta de presentación no es un logo ecuménico, no es un templo masónico, no son las doctrinas de Babilonia, ¿cierto? Ni las cosas del mundo, son los principios de reforma pro salud que el Señor nos ha dado. Sellados con el sello de Dios, el capítulo 58 de Isaías, recuerdan ustedes que ya la estudiamos, ¿no? El capítulo 58 de Isaías en el capítulo anterior. Contiene la verdad presente para el pueblo de Dios. Esto ya lo estudiamos. Estamos leyendo aquí de nuevo. Allí vemos cómo han de unirse la obra médico-misionera y el ministerio evangélico en la proclamación del mensaje al mundo. En ese capítulo 58 que lo estudiamos, allí está la obra médico-misionera y el ministerio evangélico en la proclamación del mensaje al mundo. Sobre los que guardan el sábado del Señor descansa la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y benevolencia. La obra médico-misionera de unirse con el mensaje y ha de ser sellada con el sello de Dios. Importante, ¿no? Que leamos esto, hermanos, porque nosotros, sin hacer alarde, nos estamos preparando para ser obreros médicos misioneros. Debemos tener la idea correcta de lo que es ser un verdadero educador, de lo que es ser un verdadero médico misionero, de lo que es ser un verdadero obrero de Cristo. Para eso nos estamos instruyendo. Convertirá el mensaje del tercer ángel en un fuerte clamor. Recuerden, hermanos, que el fuerte clamor es el mensaje de los 3 ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, que cuando venga la lluvia tardía, va a convertir ese mensaje del tercer ángel en un fuerte clamor. ¿Y por qué en un fuerte clamor? ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel?
El mensaje del tercer ángel es una amonestación a no adorar a la bestia, ni recibir, ni adorar a su imagen, ni recibir su marca. ¿Sí? Ese es el mensaje del tercer ángel. Pero unido a la lluvia tardía, ese mensaje, hermanos, ¿cuándo se va a dar el fuerte clamor? Hermanas, ¿cuándo se va a dar el fuerte clamor? Pregunta, pregunta, y no es pregunta capciosa. En este momento que nosotros predicamos el mensaje y predicamos, estamos dando el fuerte clamor. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Respondan, por favor. En este momento, en estos tiempos, ¿estamos dando el fuerte clamor? Hermano, yo pienso que sí, porque se está predicando el mensaje del tercer ángel, La verdad presente. la verdad presente, sí. La hermana Francis dice que sí. ¿Quién más opina? Gracias, hermana Francis. ¿Quién más opina, hermanos? Hermano Carlos, ¿me repite por favor la pregunta que no la escuché? Ok, hermana Ángela. ¿Usted cree que en estos días que estamos nosotros predicando, estamos predicando el fuerte clamor? Hermano, yo creo que todavía falta un poco para ese fuerte clamor. Estamos predicando el mensaje del tercer ángel, pero recordemos que va a llegar un momento donde se va a dar ese fuerte pregón, que como llaman el fuerte clamor o fuerte pregón, es cuando sea descendido el Espíritu Santo, o sea, seamos henchidos nuevamente con el Espíritu Santo, como pasó en el tiempo del Pentecostés con los discípulos. Entonces ahí es donde se va a dar el fuerte clamor, porque es ya lo último prácticamente que se va a dar antes del cierre de tiempo de gracia. Hermana Ángela, muy bien. Miren, hermana Francis, nosotros estamos ahora predicando el mensaje del tercer ángel desde 1844 para acá. Ahora con más fuerza, entre más pasa el tiempo, con más énfasis. El mensaje del tercer ángel. ¿Cuándo se va a convertir el mensaje del tercer ángel en el fuerte clamor? Cuando, hermanos, cuando descienda con poder el Espíritu Santo sobre sus hijos fieles. Pregunta, ¿y será que ahora no está descendiendo el Espíritu Santo sobre sus hijos fieles? Sí está descendiendo. De hecho, el solo hecho de tenernos aquí reunidos, estudiando, predicando, perseverando, es porque esto es la obra del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Pero ¿qué hace la diferencia entre el mensaje del tercer ángel y el fuerte clamor? ¿Qué hace? Sucede que cuando salga el decreto dominical nacional en Estados Unidos, entonces el Espíritu Santo desciende y se da la última advertencia. Y esa última advertencia es el mensaje, el fuerte clamor. Y ese fuerte clamor es el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, unido al mensaje de Apocalipsis 18. Entonces se va a unir. ¿Qué se va a unir? Dos elementos. La advertencia a no recibir la marca de la bestia es el primer elemento, ¿sí? Que es el mensaje del tercer ángel. ¿Y cuál será el segundo elemento? El sábado, hermano, A ver, Santo Sábado, la cuando predicación predicamos, del Santo Sábado. cuando predicamos la advertencia y amonestamos a no recibir la marca de la bestia, o sea, a no aceptar el domingo como día santo, como día de descanso y como día de reposo, pues obviamente ahí está incluido enseñar el sábado. Ese es el primer elemento. Advertir contra la marca de la bestia. Y el segundo elemento, ¿cuál será? Si el primer elemento es el mensaje del tercer ángel y el segundo elemento es el mensaje de Apocalipsis 18, ¿cuál será el segundo elemento? ¿Cuál será ese segundo elemento del mensaje? Que salgan de Babilonia. Amén. Amén, hermana. Salid de Babilonia, pueblo mío. Entonces, el fuerte clamor, ¿qué es? Es ese mensaje poderoso a no recibir la marca de la bestia y a
invitar a salir de Babilonia, pueblo mío, y va a salir el pueblo de Dios. Van a salir las personas que están en Babilonia para formar parte del pueblo de Dios. Ese es el fuerte clamor. Y eso va a ser el resultado solamente de la obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo. Y para eso es que nosotros nos estamos preparando, practicando la verdadera reforma pro salud y preparando un pueblo para que reciba la lluvia tardía también. Entonces, compaginan las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el mensaje del tercer ángel y el mensaje y el fuerte clamor? La ley dominical nacional en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Sí? Por ahora, hermanos, por ahora nosotros estamos predicando el mensaje del tercer ángel, pero ese mensaje va a ser redoblado, triplicado, va a venir con más poder cuando venga la lluvia tardía. Daremos el fuerte pregón y una vez, hermanos, el fuerte pregón pues va a ser un tiempo corto, ¿cierto? Se da el fuerte pregón, entonces, ¿qué es lo que señala que el fuerte pregón ha terminado? ¿O hasta cuándo damos el fuerte pregón? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que se cierra la gracia. Como no sabemos el día y la hora, ¿cuál será la evidencia que ya la gracia se ha terminado? ¿Cuál será la evidencia? Que Cuando vemos, desciendan las 7 La caída postreras de las plagas. plagas, hermano. que vemos, hermanos, que comienzan a caer las plagas sobre los impíos que han recibido la marca de la bestia. Entonces se vuelve muy interesante. Gloria a Dios por este mensaje, ¿cierto? Entonces, hermanos, este tercer punto que vamos a estudiar dice, convertirá el mensaje del tercer ángel en un fuerte clamor. ¿Y qué es lo que va a convertir? La obra médico-misionera, hermanos. Una situación muy, muy importante acá. Aquellos que se separen, una percepción más clara y un cambio maravilloso. Los que se separen. Dice así. Dios exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reserva al servicio del Señor. Él pide una reforma decidida. Importante detenernos ahí, ¿no? O sea, Dios pide que nosotros, como miembros de su iglesia verdadera, no de una iglesia apóstata ni de una iglesia falsa unida al Estado ni en el ecumenismo, la iglesia que Dios tiene, toda alma fiel y obediente en toda nación, tribu, lengua y pueblo, unida a la iglesia del cielo. Dios exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reserva al servicio del Señor. Hermanos míos, hace un rato que yo preguntaba, ¿por qué somos diferentes? Y ustedes me decían, porque guardamos el sábado, porque no comemos como el mundo come, porque no vestimos como el mundo viste, porque no participamos como el mundo participa, porque nuestras doctrinas son diferentes. Sí, amén por todo eso. Pero hay algo, hermanos, hay algo que estaba en mi mente y quiero compartirlo. Hermanos, cuando aquí dice que como hijos de Dios y que Dios exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reserva al servicio del Señor. O sea, Dios quiere, hermanos, Dios nos quiere enteramente, 100% para Él. Que no nos reservemos nada, que todo sea para Él. Y saben, hace un rato estaba por decirles que, hermanos, nosotros como hijos de Dios, no tenemos nuestros ojos puestos en lo terrenal. No tenemos, yo tengo amigos, hermano, del mundo, hermanos, yo tengo amigos con los que trabajo, con los que quizás me contratan para hacer diligencias en las notarías, en los juzgados, en tantas cosas que podemos trabajar, ¿sí? Pero todos buscan lo material. Todos andan detrás del dinero, detrás de una casa, detrás de un apartamento, detrás de un carro, Y nosotros
Ahora, no es que no nos interese la vida. Para gloria de Dios, bueno, tenemos una casita donde vivir, tenemos un carrito en que movilizarnos, pero no nos interesa lo material. Ya nuestros ojos no están en lo terrenal. Ya no importa. No, que si metes la hoja de vida acá te van a pagar un sueldo de 5 millones y que si estudias esta carrera entonces vas a ganar tanto dinero. Eso ya no importa, eso ya no tiene valor para nosotros. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante ahora es predicar la verdad, compartir la verdad y prepararnos nosotros. Hay una obra que hacer por nosotros mismos también, ¿sí? Entonces, eso nos diferencia. A mí ya no me llama la atención que acá hay que meter la hoja de vida, porque entonces acá sí van a pagar un sueldo de 5 millones a los que se presenten. O que si nosotros vamos y hacemos este negocio o ese otro negocio. Hermanos, vivimos con lo necesario, pero lo más importante es preparar el carácter y ayudar a preparar a otros. Nos queda muy poco tiempo y el Señor exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reserva al servicio del Señor. Hermanos, ustedes se han puesto a pensar el día donde nosotros hagamos la maleta y tengamos que irnos al sitio donde el Señor nos va a preparar para ahora sí. Estamos aquí, Señor, úsanos, queremos dedicarnos 100% a la obra. Aquí estamos, Señor. Y que ya no haya tiempo para dedicar a esas cosas que dedicábamos, a perder el tiempo, a perder los recursos. Que ya no haya tiempo para esos entretenimientos, a esas cosas superficiales, sino que ahora sea solamente al servicio del Señor. Él pide una reforma decidida. Entonces, eso quiere decir que todos y cada uno tenemos que tomar una decisión. En algún momento tenemos que tomar una decisión. Pero eso no puede esperarse a que se llegue un día determinado y decir, hoy decido ser 100% para el Señor. No. Ahora, desde ahora tenemos que ir tomando decisiones pequeñas, pequeñas, en favor del Señor. Educarnos, educar a otros, escribirles a otros, preparar temas, compartir, salir a predicar. Bueno, tantas cosas en las que uno puede prepararse para el Señor. Desde ahora, con cositas pequeñas, ¿sí? Irle dedicando al Señor ese tiempito, dedicárselo al Señor. Ese recurso, dedicárselo al Señor. Ese talento, dedicárselo al Señor. Esos pensamientos, dedicárselos al Señor. Entonces, que cada día, hermano, que cada día, al terminar el día, tú y yo podamos evaluar y decir, ¿cuánto tiempo de este día yo le dediqué al Señor? ¿Qué hice hoy por el Señor? ¿Qué hice hoy en favor del Señor? En favor de la obra del Señor. Es importante hacerlo. Toda la creación gime bajo la maldición. Los hijos de Dios deben colocarse a sí mismos donde puedan crecer en la gracia, siendo santificados en cuerpo, alma y espíritu por medio de la verdad. Cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, tendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa. Amados hermanos, ¿queremos ser mejores cristianos? Aquí está, hermanos, nos están dando la clave. Cuando rompamos con toda complacencia destructora de la salud, tendremos una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Entonces nos están llamando a romper con toda complacencia que destruye nuestra salud, en todo aspecto. Un reavivamiento para que aquellos de corazón humilde, si los obreros humillaran sus corazones ante Dios, la bendición vendría. Todos recibirían nuevas y frescas ideas y habría un maravilloso reavivamiento de la obra médico-misionera evangelística. Entonces debemos venir, hermanos,
a humillarnos ante Dios, a pedirle perdón y a decirle, Señor, mm, ayúdanos a reconocer qué es lo que estamos haciendo mal. Quita de nosotros todos esos obstáculos que nos impiden crecer. Seguramente los hay en todos, pero bueno, el Señor nos hace esa invitación y eso va a tener una recompensa. Recibirán todos nuevas y frescas ideas y habrá un maravilloso reavivamiento de la obra médico-misionera evangelística. Muy bonito ese término. Médico, misionero, evangelista. Ojalá fuéramos todos capacitados para eso. Entonces dice, un movimiento de reforma. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Miren que esta cita es leída también muchas veces en la corporación, pero superficialmente. Ahora la vamos a leer nosotros con la nueva doctrina en la justicia de Cristo y teniendo en cuenta lo que es la verdadera obra médico-misionera. ¿Cómo dice la cita? En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. ¿En cuál pueblo de Dios? En ese pueblo que está unido a Roma, en ese pueblo que está unido en el ecumenismo, en ese pueblo que está enseñando doctrinas católicas y evangélicas, no. Si allá hay movimientos de reforma, son movimientos espurios, falsos, una falsa reforma, falsos reavivamientos. Allá llegan muchas almas, llenan esos templos, llenan esos estadios, llenan esos salones, esos auditorios, los llenan. ¿Y por qué los llenan? Porque los atrae la música del mundo, porque los atrapa las programaciones mundanas, artísticas, dramas, porque esos jóvenes se sienten como cuando se van a la discoteca, como cuando están en los entretenimientos del mundo. Así se sienten, entonces están felices en esos conciertos, saltando, brincando con esa música estridente. Están felices, cantando lo mismo que cantan los evangélicos, felices. Esas son falsos reavivamientos, ¿sí? Entonces la profeta dice que pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Recuerden, hermanos, que nosotros somos el pueblo de Dios, el remanente fiel. Y ella vio una reforma en medio de nosotros. Muchos alababan a Dios. ¿Y qué más hacía? Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Hermanos, nosotros debemos creer esto. Nos tenemos que preparar para ver que los enfermos son sanados y quizás, hermanos, por medio nuestro, como instrumentos, que nosotros apliquemos los tratamientos de Dios y con la fe en el Señor podamos ver que un enfermo se sana y que se efectúan otros milagros, que los demonios son expulsados, que los enfermos son sanados, que las personas son convencidas por el poder del Espíritu Santo. Se advertía un espíritu de adoración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Hermanos, ¿cuál era el espíritu de adoración que tenían los discípulos antes del gran día de Pentecostés? Ahí Hechos 2 lo dice. Eran de un mismo sentir, de un mismo corazón. Estaban unánimes, juntos, oraban, compartían. Yo no sé, hermanos, yo no sé cuándo va a ser el día, quizás. A mí me da emoción cuando pienso, ¿será que va a llegar un día donde la hermana Elisa, la hermana Unice, la hermana Gabriela, el hermano Jairo, la hermana Luz Marina, la hermana Mónica, la hermana Ángela, el hermano Alfonso, la hermana Adriana y este servidor y otros podamos estar un día en un aposento alto, juntos,
unánimes, orando, preparándonos. Quizás hayamos tenido que dejar muchas cosas para eso. Yo no sé, puede ser que el Señor nos esté preparando para un aposento alto, para recibir la lluvia tardía, ¿sí? Se advertía un espíritu de adoración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracia. Parecía, noté, y aquí no está hablando, hermanos, aquí no está hablando de lo que pasó en el Pentecostés con los discípulos, ni de lo que pasó con nuestros pioneros. Está hablando de nosotros, de nuestro tiempo, porque ella dice, parecía una reforma análoga a la reforma de 1844. Sin embargo, algunos rehusaban convertirse. No estaban dispuestos a andar en las sendas de Dios. Y cuando se hacía un pedido de ofrendas voluntarias para el adelanto de la obra de Dios, se aferraban egoístamente a sus bienes terrenales. Esas personas avarientas se separaron de la compañía de los creyentes. Dios, aquí esto es importante, ¿no? La profeta vio que el pueblo de Dios estaba unánime, trabajando, muchas personas se convertían, los hijos de Dios verdaderos recibían grandes bendiciones, había una gran reforma, un gran reavivamiento. Sin embargo, algunos de entre nosotros, dice, rehusaban convertirse, no querían creer, no querían dar el paso y no estaban dispuestos a andar en las sendas de Dios. Lastimosamente, las personas que no se quieren convertir ya no van a estar con nosotros. Ya no van a estar con nosotros. Hermanos, en esa visión que la profeta recibió del pueblo de Dios, en su primera visión, ella vio al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo vio? El Señor, ella dice que estaba mirando, ahí en primeros escritos está su primera visión. Muy bonita esa visión. Ella dice que miró y vio una grande multitud y que ella buscaba al pueblo de Dios y no lo veía. Y el ángel le dijo, mira más arriba. Y ella alzó a mirar más arriba y ahí estaba el pueblo de Dios. ¿Qué significa eso de que el ángel le haya dicho, mira más arriba? Que el pueblo de Dios es un pueblo con elevados ideales, que el pueblo de Dios no está a la altura del mundo ni de las iglesias caídas. El pueblo de Dios siempre está más arriba, más cerca del Señor. Pero dice que muchos de los del pueblo de Dios comenzaron a mirar a los lados y muchos comenzaron a caerse al precipicio, comenzaron a rezagarse y a caerse, a separarse. Aquí dice, esas personas se separaron de la compañía de los creyentes. ¿Y cuál es la razón? No estaban dispuestas a creer. Cuando se hacía un pedido de ofrendas voluntarias para el adelanto de la obra de Dios, se aferraban egoístamente a sus bienes terrenales. Hermanos, a veces hablar de esas cosas es delicado, ¿no? Pero ojalá que llegara el día, hermanos, donde nosotros podamos tener una idea cabal y poderle ofrecer al Señor nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos. Ojalá que un día
Hermanos, se pudiera llegar a ese momento como cuando Moisés, que había pedido al pueblo que trajeran ofrendas y vino el pueblo para construir el santuario, empezaron a traer ofrendas y venían y traían ofrendas. Y lo mismo Salomón. Salomón también pidió ofrendas y traían ofrendas, hasta el punto de que se les tuvo que decir, por favor, ya no traigan más ofrendas, ya no, ya hay demasiado, ya no traigan más ofrendas. Bueno, nosotros soñamos con un día poder tener un terreno, un día poder construir unas casas sencillas, unos talleres, unas habitaciones, unos dormitorios, unas cocinas, una panadería, sembrar la tierra con diferentes cultivos. Soñamos. El Señor es el dador de la vida, de la salud, y Él va a proveer los recursos. No sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Avancemos un poquito más, hermanos. La agresión religiosa destruye libertades, un campo de labor. A ver, veamos qué significa esto. A medida que la agresión religiosa destruye las libertades de nuestra nación, está hablando de Estados Unidos, a medida que la agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación, los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Claro, vamos a ser perseguidos, hermanos. Por su propio beneficio, deberían actuar con inteligencia, mientras tienen oportunidad todavía, y aprender acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. ¿Y por qué será que ella aconsejó? Dijo, bueno, aquí se va a restringir la conciencia y el pueblo de Dios va a estar en una situación desfavorable, o sea, no va a tener las mismas oportunidades que los demás van a tener. Entonces ella dice, por favor, aprendan acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. A ver, hermanos, vamos a hacer aquí una prueba. La profeta nos aconseja y dice, usted como hijo de Dios debe aprender 3 cosas de las enfermedades: la causa de la enfermedad, cómo prevenirla y cómo tratarla. Hermano, una pregunta. ¿Usted se ha preparado? Usted ya sabe, por ejemplo, una enfermedad común, muy común, la diabetes mellitus. Usted ha estudiado, ya se ha puesto a leer cuál es su causa, cómo la puede prevenir y cómo puede tratar a una persona con diabetes. Interesante, ¿no? Por poner nomás un ejemplo, ella dice, va a venir el tiempo donde usted no va a poder trabajar porque sus libertades van a ser restringidas. Para usted poder trabajar, le van a exigir que trabaje el sábado, le van a exigir, por poner un ejemplo nomás, bueno, ya ahora no están exigiendo la vacuna, pero puede ser como ejemplo, le van a exigir que usted asista a las reuniones de la empresa y que participe de los festines y de las borracheras. Bueno, muchas cosas. Entonces usted tiene que aprender a tratar esas enfermedades, aprender a conocerlas, aprender a tratarlas, porque de esa manera quizás usted va a poder salir adelante. Dice así, por su propio beneficio deberían actuar con inteligencia mientras tienen oportunidad todavía y aprender acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Al hacerlo, ¿qué va a pasar? Encontrarán un campo de labor en todas partes. O sea, vamos a poder trabajar, entrar en muchas partes si aprendemos a tratarlas, a conocerlas, prevenirlas, conocer su causa y tratar esas enfermedades. Habrá muchas personas enfermas que necesitarán ayuda, no solamente entre los de nuestra propia fe, sino mayormente
entre los que no conocen la verdad. La brevedad del tiempo demanda una energía que aún no se ha despertado entre los que aseguran creer la verdad presente. Entonces, hermanos, hay que dedicar tiempo y energía a conocer la causa de las enfermedades, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Por favor, propóngase, mi hermano, propóngase. Cada día estudie cómo tratar una fiebre o las fiebres. ¿Qué causan las fiebres? ¿Cómo la previene? ¿Y cómo se trata? La diabetes, otra enfermedad común, el asunto de La la presión, hipertensión, hermana. Es de la la hipertensión. hipertensión. Es muy común, ¿no? La hipertensión, la presión alta, esas cosas. Otro asunto, el colon irritable, el hígado graso, bueno, la peritonitis. Bueno, hay tantas enfermedades. Propóngase, hermano. Cada día lea, conozca, prepárese, instrúyase. Porque, ¿de qué sirve, hermanos, llegar a una institución sin un conocimiento tal? Usted no sabe. Es más, el médico misionero debe, por lo menos con los síntomas que presenta una persona, al menos debe saber qué enfermedad es, ¿cierto? Bueno, tiene fiebre, mm, por lo menos mirar cómo están sus amígdalas, cómo está, ¿cierto? El ojo, pero no para verle el iris, sino a ver si es que está hidratado o no está hidratado, si está dilatada la pupila, si no está dilatada. Muchas cosas que por lo menos usted y yo sepamos qué síntomas identifican cierta enfermedad. ¿Cómo sabe usted que una persona está enferma del hígado, por ejemplo? ¿Cómo sabe que una persona está intoxicado el hígado? Bueno, ya usted que ha leído, ¿cierto? Ya sabe que hay muchos síntomas que identifican que la persona está mal del hígado. O, o cómo prevenir el estreñimiento, cómo tratarlo, las causas, muchas cosas. Es bueno que conozcamos y nos preparemos para eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, hermanos, hay demasiada gente enferma. En todas partes hay enfermos, aún en medio de nosotros, ¿cierto? Hay enfermos. Dice, sana filosofía y experiencia auténtica para despertar la mente del público. A ver, veamos que aquí nos metieron una palabra, filosofía. A ver, vamos. Todos tienen la más sagrada obligación ante Dios de prestar oídos a la sana filosofía y la experiencia auténtica que ahora Él les está dando con referencia a la reforma pro salud. Bueno, la sana filosofía, no esa filosofía de los filósofos paganos, ¿cierto? El Señor se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea agitado, que se hable más de la reforma pro salud, que se motive, que se incentive a los hermanos, bueno, no sé, un día tenemos que hacer un, quizás durante un sábado o una semana, y los hermanos van a presentar un tema de la obra médico-misionera, un tema libre. Lo van a preparar y lo van a presentar. Que se agite el tema, ¿sí? Y la mente pública profundamente sacudida para investigar, pues es imposible que los hombres y mujeres con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitantes del cerebro, disciernan la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. O sea que nosotros, hermanos, nos tenemos que purificar. Tenemos que purificar nuestra mente, nuestro gusto. ¿Por qué? Porque, hermanos, dentro de poco seremos habitantes del cielo. Iremos a vivir con los ángeles. Y entonces eso requiere de nosotros, pues, una preparación, ¿cierto? Bueno, sigo leyendo. El gran tema de la reforma ha de ser agitado,
y la mente del público ha de ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de relacionarse con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas. Recuerden, hermanos, que la reforma no es solamente en el comer, ¿cierto? También hay que hacer reformas en el vestir. Hay que hacerlas, hermanas. Y eso a veces a algunas personas les molesta o nos molesta, pero tenemos que hacer las reformas. Aún en la manera de vestir, debemos, hermanos, ser diferentes, ¿cierto? Debemos ser diferentes. Ahora, una cuña de entrada al corazón. Cuando se la dirige en forma de vida, la obra en pro de la salud es una cuña de entrada que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Cuando el mensaje del tercer ángel es recibido en su plenitud, la reforma pro salud recibirá su lugar en los consejos de la asociación, en la obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y en todos los arreglos de la casa. Entonces el brazo derecho servirá y protegerá el cuerpo. Bueno, recuerden que esta cita se escribió cuando la Asociación General era fiel, pero ya por lo menos para esta época, ya no puede ser, hermanos, que la reforma pro salud reciba su lugar en las reuniones o en los consejos de la Asociación General. ¿Por qué? Porque se ha descartado a la profeta, se han descartado sus consejos y obviamente al descartar los consejos de la reforma pro salud, pues ¿en qué se va a creer? Se va a creer y se va a proceder como el mundo procede. Entonces, volvemos a recordar que la reforma, la obra médico-misionera es la mano derecha para abrir puertas, ¿sí? Es la mano derecha del Evangelio. Es necesaria para el progreso de la causa de Dios. Hermanos, si queremos que la causa de Dios progrese, tenemos que echar mano de la obra médico-misionera. Hay que entrar en todas las ciudades por medio de obreros preparados para realizar obra médico-misionera. Como mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para el tratamiento de la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Entonces sí es importante, ¿no es cierto?, instruirnos, leer, prepararnos, ir teniendo, hermanos, ir teniendo a mano, ¿cierto?, cómo tratar determinada enfermedad, cómo identificarla, ¿sí?, cómo diagnosticarla inclusive, ¿sí?, recibidos por todos los que desean luz. A ver, las influencias asociadas con la reforma pro salud las recomendarán al juicio de todos los que quieran la luz, y ellos avanzarán paso tras paso para recibir las verdades especiales para este tiempo. Por consiguiente, la obra médico-misionera debe ser proseguida con más celo que nunca antes. Hermanos, ahora nos tenemos que concentrar en la obra médico-misionera, leer más de la obra médico-misionera, ¿sí? Investigar más, compartir más de la obra médico-misionera, porque es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, porque para este tiempo final es muy importante que aprendamos, porque de esta manera, hermanos, practicando estos principios de la verdadera obra médico-misionera, pues vamos a tener entrada en muchos lugares, ¿sí? En diferentes lugares. Dice, esta obra es la puerta por la cual la verdad debe entrar en las grandes ciudades y se deben establecer sanatorios en diferentes lugares. Entonces, hermanos, el proyecto que tenemos es un proyecto de Dios, porque queremos establecer una institución educativa y de salud para practicar todo esto que está aquí, hermanos. ¿Sí?
donde nos podamos unir como hermanos, trabajar en esta obra y bueno, formar misioneros, instruirlos, adiestrarlos para que salgan a otros sitios a hacer lo mismo. Y de esta manera, hermanos, el mensaje del tercer ángel se va a esparcir hasta que todo el mundo sea cubierto, dice. Podemos ver la obra médico-misionera ensancharse en cada aspecto de su progreso, debido a la fusión de cientos y miles de riachuelos hasta que toda la tierra sea cubierta como las aguas cubren la mar. O sea que tenemos un desafío, hermanos. Acá en Colombia, lamentablemente, no hay un solo sitio, de obra médico-misionera. Los que hay son falsos, espurios, porque manejan otra doctrina, porque tienen otros intereses y porque la verdad no han investigado realmente en qué consiste la obra médico-misionera. Hay sitios, hermanos. Por ejemplo, este servidor tuvo la oportunidad en un momento dado, por allá en los años 90, en los años 90, hubo un señor, un norteamericano, riquísimo él, que en algún momento vino a Colombia y se estableció en Colombia y él compró una propiedad casi de 30 hectáreas en Popayán. Cuando llegó el momento de su vejez, él decidió donar esa propiedad. Donar, era el señor Chapman, de apellido Chapman, Robert Chapman, norteamericano. Entonces él abrió una licitación y recibió proyectos para ver a quién le donaba esas tierras, esa casa, con todo, a puerta cerrada. Ganado, casa, carro, armas, todo, tierra. Entonces, las instituciones sin ánimo de lucro, pero con lucro, presentaron sus proyectos. La Cruz Roja, los bomberos, la Defensa Civil, bueno, y otras iglesias evangélicas, entre ellas la Iglesia Adventista. Y el Señor decidió donarle a la Iglesia Adventista esa propiedad. Año de 1990. Yo estaba prácticamente recién llegado de los Llanos Orientales, donde había ido a hacer la pasantía de la universidad. Me había quedado trabajando unos años allá. Y entonces me llamaron a mí para ir a administrar esa propiedad acá en Popayán. Entonces tocaba convertirla en un centro de vida sana y tocaba hacer todas las adecuaciones, las construcciones y adecuarla, hacer los salones de los tratamientos y hacer la huerta y hacer, bueno, un poco de cosas. A este servidor le tocó ir. En esa época yo era misionero de la Unión Colombiana, de la corporación, lamentablemente, pero el Señor me permitió adquirir experiencia en eso. Y allá, hermanos, se estableció el sanatorio, ese centro de vida sana, pero el asunto es que comenzaron y cobraban pues unas tarifas altísimas, donde las personas pues no tenían acceso y solamente los que tenían plata podían ir y eso, tocaba tener buena plata para ir allá. Entonces, hermanos, los sanatorios que hay acá en Colombia, bueno, eso ya perdió el objetivo, todavía existe, ¿no es cierto? Esa institución todavía existe, pero pues ni la sombra de lo que es una verdadera institución de salud, ni la sombra. Eso no llega ni a los tobillos. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad y el privilegio de establecer una verdadera institución en algún lugar, pero que sea una institución del Señor.
que no sea una institución con ánimo de lucrarse, sino de servir y de predicar el evangelio y prepararnos nosotros y preparar a otros. De eso se trata. Hasta que todo el mundo sea cubierto, hermanos, poco a poco. En algún lugar debemos empezar. Y allí, hermanos, recuerden que el objetivo de la escuela de Madison y de nuestra escuela o nuestra institución tiene que ser formar misioneros, adiestrarlos y también atender pacientes, sí, pero formar misioneros de tal manera que ellos puedan ir allá, regresarse a sus tierras y poder establecer, o sea, que ellos vayan allá a formarse, a capacitarse y que ellos al salir de allá después de 1 año, 2 años de preparación, ellos puedan estar preparados para hacer lo mismo en otros lugares, ¿sí? Y de esa manera, hermanos, poder de verdad esparcir el mensaje del tercer ángel. Bueno, hermanos, por hoy estamos terminando aquí. Bueno, aquí, hermanos, dice, será la base práctica de los juicios en el gran día de Dios. Habrán 2 clases. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Los apartará los unos de los otros. Así presentó Cristo a sus discípulos en el monte de las Olivas la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará en derredor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo 2 clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y dolientes. ¿Recuerdan, hermanos, que las personas van a preguntar y van a decir, ¿y cuándo te vimos desnudo y te cubrimos, o hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? ¿Y qué va a decir él? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. En aquel día, Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para ellos al dar su vida por su redención. Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para Él, porque Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Entonces vale la pena, hermanos, recordar que esto es importante, ¿sí? A los puestos a su diestra dirá, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me os recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Entonces, hermanos, allí van a ver esos 2 grupos. Terminemos aquí leyendo esta parte. Dice, en estos últimos días habrán solamente 2 grupos, uno a la diestra, otro a la siniestra, y Cristo dirá a uno, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces otra vez narra lo que hicimos, ¿no es cierto? Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y el rey les dirá, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Y lo contrario, ¿no? Lo contrario, a los de la izquierda, por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, ni a mí lo hiciste. Y entonces les dirá a aquellos, a los que no hicieron la obra médico-misionera, ¿qué les va a decir? ¿Cierto? Hay unas palabras crueles y duras aquí, hermano, ¿cierto? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La cita termina diciendo, bien, ahora queremos traer a Cristo en nuestra vida diaria. Aquellos que no alimentaron al hambriento, visitaron al desnudo, visitaron al enfermo, no estaban conscientes. ¿Y por qué? Porque ellos se habían educado y entrenado a sí mismos
en la escuela de la indulgencia propia y el resultado fue que perdieron el cielo y la eternidad de gozo, lo cual pudieron haber obtenido si hubieran dedicado sus poderes a Dios. Fíjense que aquí hay una palabra clave, hermanos. ¿Sí? Hay una palabra clave. Porque ellos se habían educado y entrenado a sí mismos en la escuela de la indulgencia propia. O sea, hermanos, ¿queremos ir al cielo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educarnos y entrenarnos en la escuela del servicio al prójimo. Nadie puede ir a servir si primero no se entrena y no se educa. Hay muchos que desearían ir si se les enseñara cómo hacerlo. Y yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro de que hay muchas personas que desean ir a servir y que solamente falta organizarlas, motivarlas, instruirlas, adiestrarlas, prepararlas y con todo gusto irían a servir. Estoy seguro de eso. Hay muchas personas sinceras que aman a Dios, que aman la obra, que desearían. Yo he escuchado de muchos hermanos y hermanas que me han dicho, hermano, yo no tengo recursos, pero si usted sabe de alguien que necesite, o si alguna vez hacen un proyecto y se reúnen, yo quiero ir a servir, yo me preparo, aunque no tengo dinero, pero yo quiero ir a servir. Hermano, esas personas valen muchísimo porque tienen una idea clara, están decididas a servir. Es cuestión de motivarlas a que se empiecen a preparar, que empiecen a orar y que en un momento dado también puedan ir a instruirse, a ser educadas y adiestradas para servir. Hay muchas personas que ya lo saben hacer para la gloria de Dios, ya saben hacerlo. Esas personas son muy valiosas y entre nosotros, hermanos, tenemos que con la ayuda de Dios no dejar esto hablándolo al aire y que ya nomás por entretener y todo. No, hermanos. Con la ayuda de Dios esto tiene que ser una realidad. Comprometámonos con el Señor, pidámosle al Señor que nos ayude a instruirnos. Ahora, en estos días, hermanos, apenas estamos, como decimos, borrón y cuenta nueva, empezando de cero, empezando a leer, empezándonos a instruir. Puede ser, hermanos, que el Señor nos tenga seleccionados para dentro de muy poco participar de ese aposento alto para la gloria y honra de Dios. Mis hermanos, hemos terminado aquí, gracias a Dios, hemos avanzado, aquí dejamos el espacio. Estamos a punto de terminar este capítulo 3, hermanos. Miren, prácticamente no nos falta nada, ¿cierto? Leo esta cita que dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Y esa sola manera de practicar el arte de sanar es la que nosotros estamos creyendo y para la cual nos estamos instruyendo y queremos con la ayuda de Dios establecer una institución así. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades, como el uso de drogas y el uso de vacunas y el uso de otras cosas. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura, el ejercicio útil, el ejercicio como estudiamos anoche, ¿cierto? El trabajo manual en la tierra, en la cocina, en la costura, en el taller, en la fábrica, en la panadería, el ejercicio útil. El agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo.
mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Fíjense, hermanos, que aquí prácticamente hemos terminado esa sección 1 y entonces nos queda ya seguir en la sección 2 el plan distintivo del evangelismo. Y aquí en el capítulo 4 de la sección 2 ya dice, aquellos que han sido llamados a la obra médico-misionera. Recuerden, hermanos, que nosotros aquí apenas estamos siendo llamados. Ninguno de nosotros somos médicos misioneros. Estamos instruyéndonos, estamos apenas siendo llamados. Estamos empezando de cero. Mis hermanos, si hay alguna pregunta o aporte, por favor, tengan la amabilidad de hacerlo en este momento, por favor. Hermano Carlos, Hermana Ángela, siga usted. un pequeño testimonio. Sí, claro, con todo gusto. Siga, hermanita. Bueno, hoy es jueves, ¿cierto? Hoy es miércoles, sí. El día de ayer yo estuve hablando por WhatsApp con la señora Marta y ella me contestó, me comentó pues su testimonio muy conmovedor, que hasta lloré. Adelante de mí había una señora que estaba parando la oreja. O sea, estaba tratando de escuchar lo que yo le decía a ella, hablándole de los remedios naturales, de la dieta de Adán y Eva, que si el mundo entero siguiera la dieta de Adán y Eva, no habían esos hospitales colapsados de enfermos, no estaba ese centro oncológico lleno de pacientes dializándose. Son 3 sesiones al día y se llenan unos salones con personas recibiendo su diálisis. O sea, las personas no tenían los riñones o no serían destruidos sus riñones, porque bueno, está en la alimentación y también en las drogas que toman. Algunos medicamentos acaban con los riñones, ¿sí? Y además, pues la droga, la falta del agua, bueno, la falta de beber mucha agua, de muchos cuidados de la alimentación. Entonces ella escuchó todo lo que yo le dije, porque yo lo hablé durito a propósito para que los que estaban a mi alrededor escucharan. Entonces, ella, cuando yo ya terminé de hablar por WhatsApp con la señora Marta, porque ella no sabe escribir, ella no sabe leer ni escribir, entonces todo tenía que ser por audios. Entonces ella me sonrió y me comenzó a hacer preguntas y me dice, yo quisiera que usted me ayudara con mi mamá y me diera algunos consejos sobre qué alimentación le debo de dar a mi mamá, porque bueno, la mamá también estaba siendo dializada en ese momento. Entonces, son cosas que son personas que Dios le pone a uno en el camino, ¿sí? Y que bueno, sabemos que este es un gancho para darles el mensaje, porque uno utiliza la Biblia, uno mira, les muestra Génesis 1:28 bueno, la dieta del Edén, y ya por ahí se le mete a las personas y poco a poco los va uno instruyendo en la reforma pro salud y también poco a poco les va dando el mensaje. Entonces, esto es muy bonito lo que me pasó ayer y bueno, sucede que ella me dio su número de teléfono porque ella quiere que yo le dé algunos consejos sobre cómo se debe alimentar su mamá, cómo se debe de cuidar la mamá. Entonces me dio mucha satisfacción lo que pasó ayer. Fueron dos personitas que me hablaron y que tuve la oportunidad de hablar con ellas y que bueno, la idea es, hermanos, de que no solo darles algunos consejos de la reforma pro salud, sino que poco a poco uno ir dando también el mensaje. Eso es lo más importante también para nosotros. Gracias, hermano. El Tiene el audio. micrófono silenciado, hermano. Gracias, qué pena. Hermanos, mire, aquí vemos cómo se cumple la promesa del Señor, ¿cierto? Que la obra médico-misionera nos va a llevar a las personas. En muchos lugares vamos a tener acceso.
De esta manera ya hay contactos, ya podemos visitar a estas personas o escribirles, educarles, servirles. Y obviamente el mensaje del tercer ángel debe ir unido a eso. Una persona que es atendida, que es ayudada, pues va a tener su corazón más dispuesto a escuchar. Entonces, mire, hablando de la diálisis, hermanos, o hemodiálisis, es una práctica que se hace en las instituciones de salud para cambiarle la sangre a una persona. ¿Y por qué le tienen que cambiar la sangre? ¿Por qué le tienen que sacar la sangre que tiene y ponerle una sangre nueva? Y en algunos casos, hermanos, es pasando un día. Yo tuve un paciente que era un abuelito, que vivía aquí a 45 kilómetros de donde vivimos, eh, y este abuelito pues estaba muy enfermo, era un sargento retirado del ejército, pues que vivía en el campo. Hermano, si yo me iba a visitarlo, en ese entonces, cuando él vivía, pues yo me iba en la bicicleta y allá llegaba y lo bañaba y, y bueno, pues le hacía un rato ahí, orábamos, pero llegó un momento donde estaba tan intoxicado de drogas que comenzaron a hacerle diálisis, pasando un día, hermanos. Imagínense a un abuelito que por ahí en un descuido de la familia lo sacaron a solear, lo sentaron ahí al lado de la vía y se descuidaron y el abuelito se fue para atrás y cayó ahí a un hueco y se fracturó la pierna y bueno, y además haciéndole diálisis. Eso es tormentoso, hermanos. Tener que traer a ese pobre abuelito pasando un día en ambulancia, hacerle acá el proceso y volverlo a llevar. Se imaginan, ¿no? La tragedia. ¿A raíz de qué tienen que hacerle la diálisis? Pues que los riñones no funcionan, no purifican la sangre. ¿Y a causa de qué? Pues de los excesos en la alimentación, del exceso, el uso de drogas venenosas que han dañado el organismo, dañan el hígado, dañan el páncreas, dañan el riñón, las drogas que los médicos formulan y que tienen como que los médicos de hoy en día, con el respeto que se merecen como personas, son asesinos porque aprenden a formular drogas para matar a la gente. Ellos quizás no son conscientes de eso, pero hay médicos que reciben la orden de, miren, en esas consultas donde yo llevo a mi mamá y todo lo que tuvo que pasar ella, esos médicos formulándole 10, 15 pastillas diarias, envenenando a la gente. Son drogas venenosas. Y entonces a todos yo les tuve que decir, mire, yo no quiero de aquí a 15 días o a un mes estar a mi mamá llevándola a que le hagan diálisis. Entonces, las personas tienen que ser educadas. Y gloria a Dios por las personas que escuchan, el Señor pone en el camino estas situaciones. Hermanos, usted por favor piense el día de mañana, a ver, investigue sobre una enfermedad, cómo conocerla, qué es lo que la causa, cómo la previene y cómo la trata. Escoja una enfermedad y quizás en la próxima clase de salud usted nos va a compartir. Vamos a escoger a 2 o 3 personas y usted nos va a compartir eso que investigó. Hay una pregunta acá que dice, eh, ¿cómo tratar la tos de un niño? ¿Sí? ¿Cómo tratar la tos un niño con los remedios de Dios? Bueno, hermanos, pues se ha hecho famoso el remedio del hermano Alejandro Maya, ¿no?
Yo no sé si lo conocen, hermanos, para tratar la tos en un niño, en un joven, en un adulto. Y la tos, eh, obviamente, eh, lo hemos practicado y lo hemos conocido. El hermano Alejandro Maya recomienda poner a hervir la miel de abejas pura, así como está, como viene, pura. Poner a hervir la miel de abejas, a hervir. Se la pone a calentar y ella comienza como a hervir. Es espesita, pero comienza a calentarse y comienza como a hervir. Y a esa miel de abejas ponerle unas 3 o 4 gotitas de aceite de eucalipto. El aceite de eucalipto lo venden en las tiendas naturistas. Si no lo encuentra, pues entonces busque la manera de conseguir las hojas de eucalipto y quizás ponerlas en infusión, ¿cierto? Esas hojitas, ponerlas allí en infusión para que suelten el aceite, suelten el líquido y quizás combinar esa miel de abejas con esas gotitas de esa infusión y suministrarle. Hermano, Habrán muchos otros remedios, ¿no? El uso de la cebolla roja, por ejemplo, es muy importante, ¿sí? Hay muchos que, por ejemplo, yo he tratado tos grave, hermanos, tos crónica, por ejemplo, rallando la cebolla roja, se la raya y se le pone el zumo de limón o de naranja o de mandarina, se la pone allí, se raya una cebolla roja y eso obviamente eso tiene un líquido, se le pone limón, se le deja eso una nochecita allí, al otro día se la pasa por un colador y ese zumo, ese líquido que bota, eso es antibiótico, hermanos, y eso se le puede suministrar al niño, al joven, al adulto en la cantidad adecuada durante el día y eso va a ayudar muchísimo. Hermana Ángela. sí, hermano, bueno, podemos aprender a hacer el aceite de eucalipto en casa y son, digamos, así como macerados. Se coloca el eucalipto en un aceite y en un frasco pues de vidrio, se puede colocar al baño de María, se deja tibiar ahí unas 3 o 4 horas y luego cuando ya se enfríe se deja, digamos, un mes que ese aceite, que ese eucalipto afloje las propiedades y luego ya se cuela por un sedacito y ahí mantenemos nuestro aceite de eucalipto. Eso es lo que llamamos como algo así como macerados, ¿sí? Para tener Hermana, nosotros nuestro propio aceite de eucalipto. Y bueno, no sé, hermano, que bueno, si esto es muy alguien más sabe. importante, esto es muy interesante. Voy a pedirle el favor a la hermana Ángela que se prepare un videíto corto quizás. Lo prepare o lo puede preparar en 2 sesiones, la primera parte y al mes la segunda parte, para que lo podamos subir y las personas que están escuchando y las personas que ven los videos puedan aprender a hacer su aceite de eucalipto, porque muchas veces no lo consiguen en las tiendas y es muy fácil hacerlo, ¿sí? Según lo que acabo de escuchar. Entonces, hermana Ángela, le dejo esa tareita. Por favor, haga la manera de hacerse un videíto de cómo preparar el aceite de eucalipto. O puede ser que haya un tutorial por ahí en YouTube de alguna persona confiable que usted lo pueda revisar y que diga, esta es la manera correcta, aquí está el video. Bueno, hermanos, Yo, Carlos, no vamos a extender más el tiempo, pero le vamos a dar aquí al hermano Alfonso. Hermano Alfonso, adelante. hermano Carlos, yo tuve, buenas noches primero que todo a todos mis Buenas hermanos. noches, el Señor lo bendiga. Yo tuve una tos que me daba a mí, me dio varias veces, pero tos de un mes, 2 meses, y tuve una de 3 meses. No me daba dormir, no me daba sino de noche, y de noche era que me daba esa tos. Y resulta que hubo alguien que llegó y me dijo, y le conté yo el problema, entonces me dijo, vea, esa tos a usted lo están atacando son los parásitos. Le dije, pero ¿cómo así que los parásitos? Si a usted lo están atacando las amebas. Le dije, ¿pero por qué? Dijo, porque ellas atacan en la garganta. Ellas atacan en la garganta. Entonces resulta que ellas cuando comienzan allí a comer ahí, como una comezoncita, no sienten. Y yo, sí, señor.
Digo, ya siente, usted siente que le están comiendo ahí, usted comienza, y esa le produce la tos a usted. Eso le produce la tos. Entonces me dio un remedio que era el ajo, el ajo. Y eso fue efectivo. El ajo me quitó ese, digo, el ajo la placa y se le va a quitar la tos y me quitó la tos. Y una señora con un niño también, que tos y tos y tos, que ya le he dado de todo lo que me dio el médico y los remedios naturales que me da la gente, pero no le quita. Y le dije a la señora que utilizara el ajo y me dijo qué efectividad el ajo. Al niño, pues eran los parásitos que el niño le estaba atacando la garganta. Entonces, como decía usted ahora al rato, debemos de saber de dónde depende la enfermedad, ¿cierto? Y cómo tratarla. Hermano, claro que sí, hermano Alfonso, qué valioso su comentario, su testimonio. Hoy ponemos en práctica entonces lo siguiente. Cada vez que haya una enfermedad, primero busquemos la causa. Así como la causa de la fiebre puede ser una gastroenteritis, puede ser una amigdalitis, puede ser un virus de gripe. Así también para la tos hay diferentes causas. ¿Qué causa tos? En este caso, los parásitos causan tos, las amebas. Causa la tos, la alergia, por ejemplo, las leches, la lactosa, ¿no? Hay alergia a la lactosa y causa tos. Un virus también puede llevar a las enfermedades respiratorias y causa tos. Y hay otras causas. Entonces, primero, pues tratar de descubrir la causa y para eso hay que hablar con el paciente o con la mamá del paciente. Hay que ver cómo le armamos la historia de eso para ver los síntomas y luego, de acuerdo a eso, entonces entrar a, a tratar esa enfermedad. Y esto aplica para todas las enfermedades. Primero, indagar la causa. Hermanos, gracias por sus aportes, por su tiempo. Esperamos Hermano, un con día, frío. esperamos un día, hermanos, mm, poder empezar ya. Ya llegará el momento donde vamos a estudiar las cosas prácticas y en eso estaremos hablando de estas situaciones. Hermana Unice, y cerramos. Hermano, también puede dar tos por resfrío. Mi hijo ahorita que viajó, tuvo que pasar por clima frío, llegó con muchísima tos y entonces yo le herví un agua con mango tierno y con miel de abeja, 3 tomas y se le quitó. Y cuando son por bacterias en la garganta, se corta el mango, biche, y se lame la mancha del mango, también sirve para matar bacterias. Ve interesante, hermana Unice. Interesante. Bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, para la gloria de Dios, ya sabemos que el poder no está en las hierbas, ni en el barro, ni en el agua, sino en Dios. Y Dios actúa a través de estos sencillos remedios que se van conociendo para no usar las drogas que recargan y debilitan el organismo. Entonces, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a orar. Voy a pedirle el favor. Estaba mi hermana Luz Marina. Hermana Luz Marina, ¿se encuentra, por favor? Confírmenos. Ella Bueno, estaba enfermita, hermano Carlos. está delicadita. Bueno, Sí, señor. hay que Aquí orar por ella también. está dando un virus como de dengue. Ya, A mí también me dio la hermana Flor, hoy le hice unos peiluvios y pues ya se fue de mejor, unas agüitas de plantas y pues la hermana bueno, también se le hizo hoy baños de ok. Entonces, contraste entre frío y calor. está bien, hermana Eunice. Bueno, yo sé que, hermana, sus aportes van a ser muy valiosos cuando hablemos ya de las situaciones prácticas que tenemos que aprender. Hermana Eunice, por favor, termine usted con la oración y al final ponemos un himno para ser despedidos, si es tan amable. Oremos, bendito y soberano Dios y Padre, que tu morada está en el cielo. Ante tu augusta presencia nos acercamos, tus hijos,
que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y que nos tienes cada día reunidos, aprendiendo cada día más de lo que es la verdadera ciencia de la educación, el verdadero método para poder llegar a las personas que tienen diferentes enfermedades. Señor, gracias porque tú nos das cada día conocimiento, nos das sabiduría y permite que a través de las plantas, los remedios naturales que tú has dado, tú das el poder para que nosotros podamos restaurar nuestra salud. En este momento te imploramos, amado Dios, que cada día nos des más conocimiento, nos des más sabiduría y que tengamos amor por los que nos rodean, por los enfermos de tu pueblo. Rogamos por la salud de nuestra hermana Flor, que hoy ha recibido tratamiento y que se fue bastante recuperada. La Amén. hermana Luz Marina, que también está delicadita de salud y que también ha recibido tratamiento, tú le ayudes, la restaures, la bendigas y gracias porque pones en nuestra mente el deseo de obedecer a los principios verdaderos que tú has establecido. Amén. Bendice este grupo, el remanente. Nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Jimmy y todos nuestros hermanos que cada día se preocupan por indagar y darnos el alimento puro para que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente y podamos estar preparados para cuando tú vengas en gloria, tener un pueblo preparado para el hermoso encuentro contigo. Imploramos, amado Dios, que derrame bendiciones sobre cada una de nuestras vidas, nos des la salud, tanto física como espiritual, y que a través de todos estos conocimientos nuestra vida pueda ser más cimentada, podamos estar henchidos de tu poder, y cuando llegue el momento en que el único medio para llegar a las almas sea a través de los remedios naturales como médicos misioneros, cada uno de nosotros estemos preparados y dispuestos para poner todos estos conocimientos al servicio de las almas y poderlas alcanzar para la honra y la gloria tuya. Amén. Imploramos, amado Dios, que nos regales una noche de paz y tranquilidad, perdones nuestros pecados y que derrames el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas para que podamos ser a la cual nos has llamado. Dame tu protección, tu tierno cuidado y que podamos decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. En Cristo Amén. Jesús, nuestro amante Salvador, y imploramos estas bendiciones. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, qué agradable es haber estudiado de esta manera, haber compartido con ustedes para la honra y gloria de Dios. Vamos entonces a cantar el himno. No sé si alguien lo quiera escoger. Mi hermano.